comenzar entonces ya con este último bloque para cerrar la última parte de este primer encuentro de captación y manejo de lluvia en la Ciudad de México. Si ven a alguien por ahí afuera que tenga que entrar, díganle que es de una vez. Este último bloque lo va a iniciar Víctor Rico Espínola. Les voy a contar un poquito de él. Él es CEO de la Oficina de Resiliencia Urbana, desde donde explora cómo una dimensión territorial en el diseño y la arquitectura puede tener un impacto socioambiental. También es asesor para la Alcaldía de Bogotá, Colombia, en la conceptualización del Circuito Hídrico Bogotá, una iniciativa que busca cómo integrar ciudad y naturaleza a través de la política pública y el diseño. Les pido un aplauso para Víctor. Y muchas gracias, Víctor. Bien, pues muchísimas gracias a todos los sobrevivientes del evento que siguen aquí. De verdad, admiro mucho su fortaleza y su ánimo de seguir aquí en viernes ya a esta hora. Espero poder despertarlos un poco con esta presentación. Bueno, un poquito, contarles un poquito de lo que hacemos. La Oficina de Resiliencia Urbana, o ORU, que es como preferimos llamarnos, es una práctica emergente de diseñadores urbanos que a través de la investigación aplicada e infraestructuras de paisaje buscamos construir un andamiaje con regiones, ciudades o diferentes tipos de clientes para ayudarles a diseñar, conceptualizar e implementar diferentes tipos de proyectos que contribuyan a mejorar la experiencia humana en las ciudades, y tenemos un enfoque fuerte en paisaje y en agua. Bueno, en 2017 salió un artículo en Fast Code Design que mencionó que las ciudades del siglo XXI estarían definidas por el agua. No solamente porque en 2017 todos los puntitos azules que ven en este mapa son eventos o desastres que ocurrieron a lo largo de los últimos 2 años, por lo que las ciudades, principalmente aquellas costeras o ciudades que sufren de fenómenos de tormentas e inundaciones frecuentes, como la Ciudad de México, tendrán que redefinir su relación con el agua para mitigar o para aminorar los impactos que puede tener sobre la ciudad este tipo de fenómenos. Y por otro lado, como lo habían mencionado ya más temprano, en términos de digamos, las metas de desarrollo sostenible, la número 6, que tiene que ver con el abastecimiento y el manejo sostenible del agua, Henk Oving, que está citado aquí abajo, tiene un cargo increíble. Él es el enviado especial para los asuntos internacionales de agua del Reino de los Países Bajos. O sea, cuando yo escuché ese cargo, dije, wow, o sea, creo que debería haber un cargo así en Ciudad de México. Pero la verdad es que Holanda ha sido un pionero en estos temas, en cómo integrar su ciudad al agua, simplemente por la condición geográfica en la que están ellos. Muchos o un buen porcentaje de su territorio está debajo del nivel del mar, y por lo tanto están obligados a encontrar soluciones para una mejor integración. Él mismo presenta esta gráfica en donde vemos en la parte, digamos, del fondo la tendencia de crecimiento o de desarrollo urbano, y después vemos aumento en el nivel del mar, intensidad de tormentas y aumento en temperaturas. Esto obviamente es una gráfica ilustrativa, pero que está mostrando el momento en el que estamos actualmente y cómo nos hemos comportado para reaccionar ante crisis, ¿no? O sea, de crisis a crisis al principio, pues básicamente no respondíamos a las crisis. Gradualmente fuimos aprendiendo, pues, a reaccionar, y de crisis pasar a soluciones temporales, que creo que es un poco el momento en el que nos encontramos en Ciudad de México. Es un poco como tratando de apagar el fuego, de ser un poco el bombero, pero la verdad es que tenemos que, entre las personas a las que les interesa el tema, reconocernos
algunos como los paramédicos, que son los que tienen que ir a atender al paciente que se está ahogando, que se está muriendo, pero también el especialista desde atrás, que no se va a meter a atender al paciente, sino que tiene que de alguna manera estudiar qué es lo que se tiene que hacer para evitar una epidemia masiva, ¿no? Entonces, eso como ejemplo para ilustrar que en el futuro tenemos que pensar cómo resolver estas crisis con soluciones integrales y a largo plazo, porque los problemas que tenemos ahorita no son los que vamos a enfrentar en los próximos 50 años, van a ser de mayor escala y van a ser más. Por otro lado, además de los riesgos, pues, el tema de diseñar ciudades sensibles al agua pues, le agrega una dimensión de valor a la experiencia humana, desde parques hasta malecones, fuentes, ¿no? Pues, simplemente miradores para poder ver un atardecer, o playas artificiales que a la escala local o a la escala de la persona ayudan o contribuyen a reconstruir una relación que hemos roto con el agua, particularmente en Ciudad de México, pero que a la escala más grande puede funcionar como un sistema infraestructural de manejo de agua responsable. Algunas iniciativas de escalas muy ambiciosas como el río Medellín, que es no solamente un sistema de espacios públicos interconectados, sino que también una forma de proteger al río para preservar sus servicios ambientales. También The Big U en Nueva York, que es un proyecto de Big que se conceptualizó en el marco de Rebuild by Design, que fue una campaña que organizó la ciudad de Nueva York después del huracán que los azotó. O simplemente una plaza de agua que específicamente está en Rotterdam, y que cuando no llueve funciona como un espacio público, pero cuando llueve este espacio se inunda por completo, y después cuando ya se terminó de drenar el agua de los sistemas de drenaje, entonces esta agua ya fluye hacia el drenaje. Eso que logra, pues le resta presión a los sistemas de drenaje y por lo tanto mitiga inundaciones. En el caso de México, como podemos ver en este mapa, pues México sufre pues niveles de estrés muy altos, desde 40 a 80%, y a nivel regional la disponibilidad natural media per cápita de agua en metros cúbicos por habitante al año es de 3.982, que si lo comparamos por ejemplo con otro país latinoamericano, Perú o Argentina o Brasil o Canadá, pues en realidad estamos obligados a repensar cómo estamos administrando o cómo estamos manejando nuestros propios recursos hídricos. Y ya a la escala del país, pues podemos ver una asimetría en la distribución del agua, ¿no? La zona norte, pues claramente muy castigada. La zona centro del país con un poco más de agua, pero no lo suficiente para toda la presión que demanda la zona del eje volcánico que vamos a hablar, de la que le voy a hablar en un momento, y obviamente una abundancia en la parte sur del país. Entonces, las soluciones que diseñemos pues tendrán que responder a estas diferencias, ¿no? Las soluciones que usemos, por ejemplo, en Campeche, pues no podrían ser las mismas que usemos en Hermosillo, ¿no? Tenemos que diseñar soluciones que se adecúen al contexto geográfico y natural de cada lugar. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues por una visión sistémica. No podemos seguir pensando a una escala micro, tenemos que tratar de entre todos construir la película, o sea, contar el cuento como ha sido, también lo mencionaron hace rato en alguno de los paneles. Hay que hacer como una especie de zoom out y entender qué fue lo que pasó, dónde estamos ahorita y qué vamos a hacer en el futuro, qué vamos a hacer en el tiempo. Este es el eje volcánico de México, que básicamente concentra 7 de las 10 ciudades más pobladas del país. Esta es una zona, se trata de un sistema de cuencas y ríos, lo que lo hace una zona sumamente fértil y productiva, pero pues al mismo tiempo también es muy vulnerable. Este cinturón pues es el producto de la inmersión, digamos, de la placa del Pacífico que se hunde abajo de la placa de Norteamérica, y como resultado tenemos esta formación geológica que alberga un gran sistema de ciudades muy importante. Entonces, la manera en cómo
visualicemos o cómo diseñemos esta región va a ser crítica para el futuro de México, porque ahí además están concentradas muchas de las infraestructuras más importantes y muchos activos importantes del país están ahí. Bueno, y esto que en realidad ya es creo que la 10ª vez que seguramente lo van a ver el día de hoy, pero que es creo que lo que quisiera más bien resaltar de estas imágenes es la importancia de construir o de dedicarle tiempo a la construcción visual de qué fue lo que pasó y qué es lo que puede pasar, porque si la gente no lo ve, cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Entonces, este es el proceso de desecación del lago de Texcoco en un periodo de 500 años básicamente, y en donde ya vimos, ya lo hemos platicado, el lago sigue ahí, solo que no lo podemos ver. Entonces, lo que sería increíble es diseñar o dibujar la imagen siguiente de esta, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Pero sin duda este tipo de animaciones ayuda mucho para convencer a tomadores de decisiones o a gente que no está consciente del problema o de cómo ocurrieron las cosas. Entonces, en particular, en el caso de la Ciudad de México y también el resto de las ciudades mexicanas, tenemos que aprender a pasar de un modelo de extracción y sobreexplotación de recursos a un manejo responsable y de economías circulares. No sé si aquí haya arquitectos o diseñadores y sí levanten la mano. Ok, pues bastantes. Todos probablemente conocen entonces el proyecto de Ciudad Futura de Alberto Kalach, que creo que sin duda es uno de los ejercicios más evocativos de los últimos tiempos en cuanto a pues, cómo puede ser la Ciudad de México, ¿no? Él propone la vuelta de los lagos y una serie de imágenes súper interesantes, pero que en la opinión de muchos especialistas pues es básicamente inviable e imposible. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si no podemos ir hacia la ciudad lacustre, pues tal vez podemos ir a otro tipo de ciudad, ¿no? O sea, tal vez podemos ir a un tipo de ciudad que es más esponja, en donde ya se está integrando o donde ya se están integrando los sistemas de agua con los sistemas urbanos. Entonces, el tema es luchar contra la naturaleza o adaptarse a ella al punto de integración. Entonces, es de ciudad lacustre a ciudad alcantarilla, que es donde estamos actualmente, a qué podría ser, ¿no? Que esto es un poco lo que nos toca construir a todos. ¿Qué sigue? ¿Cómo puede ser la Ciudad de México? ¿Cuál va a ser la caracterización que le vamos a dar? Algunos ejemplos internacionales, vuelvo a poner el ejemplo de Holanda, que empezó un esfuerzo ya digamos a nivel país desde 2005 y donde fueron ellos gradualmente construyendo su estrategia de una Holanda a prueba de cambio climático. Así fue como empezaron ellos y empezaron a diseñar toda una serie de programas que les iban permitiendo garantizar o asegurar pues, sus activos urbanos construidos. También tienen una iniciativa muy divertida que se llama Amsterdam Rainproof. Yo en realidad fue apenas ayer que Adriana, una de mis socias, junto con Adriana Chávez y Elena Tudela son también parte del equipo de ORU, me recomendaron ver este documento que lo vi muy rápido, pero creo que tienen programas así como de rainproof parties y cosas así como muy divertidas, como que me llamaron la atención, que tienen este lado como muy serio, pero también muy juguetón alrededor del tema. Entonces, lo que se me hizo interesante de esto es que se están apropiando ahora ellos del tema de la lluvia. Y la verdad es que la Ciudad de México pues es una ciudad de lluvia. O sea, quien viene de fuera a la Ciudad de México en verano esperando un escenario como de playa y se encuentra con lluvia todos los días, pues se decepciona. Pero en realidad, ¿qué pasa si la Ciudad de México se apropia del tema de la lluvia y convertimos en la lluvia el espectáculo de la ciudad? ¿Qué pasa si diseñamos una familia de mobiliario urbano que cuando le llueve algo pasa con el agua y de verdad empiezan a pasar cosas interesantes, ¿no? Diseñar las banquetas de una manera en la que si vas a cruzar la calle pues no te mojes los pies porque está encharcado, o que si pasa el camión te moja. O sea, como rediseñar la ciudad para realmente apropiarnos del tema y sacarle provecho. Soho es un distrito también en Holanda que lo están poniendo a prueba. Son proyectos ya de escalas un poquito más grandes. Es todo un distrito a prueba de cambio climático, también inspirado un poco en este sistema de distritos resilientes o hídricos. Nueva Orleans también está
conceptualizando pues un distrito en la ciudad, también después de la experiencia que tuvieron con la ruptura de la presa y de la gran inundación que tuvieron. Ahora les toca repensar su ciudad en términos de la relación que tiene con el agua, ya no desde la exclusión, sino desde la integración. También hay un montón de proyectos en Asia, en China y por supuesto en Dinamarca, en Copenhague. Ellos han conceptualizado todo un sistema de calles infraestructurales que contribuyen pues, a un manejo más responsable de agua. Ya lo vimos también aquí en la Delegación Miguel Hidalgo, los proyectos que presentó Gustavo en la mañana, pues que son proyectos que convierten las calles en verdaderas infraestructuras de lluvia para la ciudad. Y platicarles un poco de lo que hemos hecho desde ORU, participar en la propia estrategia de resiliencia, una visión a la que le pusimos hacia una ciudad de México sensible al agua, y ahora estamos trabajando también en la conceptualización de cómo podrían ser estos distritos hídricos en la Ciudad de México, y estamos trabajando de momento con WRI y el SAC Tacubaya. Entonces, la estrategia de resiliencia, simplemente subrayar el tema de la inequidad, que ya se tocó también más temprano, y el tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, crear soluciones de diseño que se adecúen a las condiciones socioespaciales y económicas, pero también aquellas de riesgo. Y en el capítulo agua de la estrategia de resiliencia, subrayar dos temas importantes en los que nosotros estamos trabajando, que son infraestructuras verdes y también de la mano con otros organismos que están apoyando este tipo de iniciativas. Y rápidamente, bueno, tanto la estrategia de resiliencia como el reporte hacia una Ciudad de México sensible al agua son documentos que pueden descargar de manera gratuita en los dos portales. El primero me parece que está en la página de SEDEMA, la estrategia de resiliencia está en la página de la Secretaría del Medio Ambiente, mientras que este reporte está en la página de la Autoridad del Espacio Público. Entonces, bueno, este reporte empezó un poco como inspirado en la filosofía de cómo gradualmente pasar de una ciudad sensible al agua que solamente provee de los servicios más básicos a infraestructuras multifuncionales y adaptables y diseño urbano que refuerce los comportamientos sensibles al agua. Pues se hizo un estudio intenso histórico de la ciudad y de diagnóstico a través de una serie de mapeo, el cual después nos ayudó, ¿no? Bueno, algunas categorías: topografía, geología, zonas climáticas, dónde llueve más, dónde llueve menos, cómo están las infraestructuras de suministro y desagüe, el efecto isla de calor, subsidencia y demás, y todo esto nos ayudó después a resumirlo en este diagrama que también ya he visto que por ahí lo han presentado 2 veces y está increíble, y que simplemente plantea una serie de estrategias en corte. En los suelos de conservación, muy importante permitir el almacenamiento a través de proyectos como el bosque de agua, simplemente, y la infiltración natural. Pero a medida que el agua va escurriendo por las zonas más urbanizadas, procurar retrasar la velocidad con la que esa agua llega a las zonas más bajas. Y en las zonas más bajas, intentar retener y obviamente reutilizar. El drenaje debe ser exclusivamente cuando sea necesario. O sea, la Ciudad de México ya no debería recurrir al drenaje, sino como última medida, ¿no? O sea, la gota que caiga en la cuenca se queda en la cuenca, esa es como la ambición. Que obviamente pues, tendría un impacto muy positivo en el balance de la ciudad, ¿no? Estas son algunas de las zonas que identificamos y a las cuales, por medio de esa superposición de mapas, se dedujo una zonificación preliminar a las que se le aplicarían diferentes soluciones de diseño. Entonces, bueno, hay un montón que van de las escalas más grandes a las medias, a las más pequeñas, y todas ellas se pueden aplicar a diferentes espacios en la ciudad. Entonces, como catálogo de proyectos o de tipologías entre oasis urbanos, camellones en corredores verdes, calles en parques lineales o parques limpiadores, son proyectos que algunos de ellos ya hemos visto en marcha. Ahorita les quiero platicar muy brevemente a partir de este proyecto, el proyecto lineal La Viga, que empezó con una implementación en la zona norte y la zona sur que ya presentó Gustavo más temprano,
pero que si pueden ver, aquí se ve el canal de la Viga, que era un canal que conectaba Xochimilco con el centro de la ciudad para llevar alimentos. Justamente en este espacio se ubica el proyecto. Aquí hay algunas imágenes del canal. Así es como se veía todavía a principios del siglo XX y así es como se encontró en estas condiciones este mismo espacio. Entonces el proyecto planteaba no solamente, digamos, un homenaje al tema del canal de la Viga, sino cómo a través del espacio público poder incentivar o poder crear una cultura hídrica para la gente. Entonces, este es, digamos, el estado original. Este es el estado del proyecto, en donde se planteaba que de los 16,000 metros cuadrados construidos, hasta un 40% de la superficie captara agua de lluvia para su reutilización. Aquí el problema fue, y lo vimos ya con el tiempo, es que tal vez es un proyecto demasiado ambicioso para quedar en manos específicamente del gobierno. Entonces, hubo muchas complicaciones en su construcción por temas administrativos y de otra índole, pero que a lo mejor el aprendizaje sería que este tipo de proyectos, a lo mejor para que no se caiga tan fácilmente, debería de estar distribuido entre pues, gobierno, iniciativa privada y otros actores para que no se caiga tan fácilmente. O sea, el espacio público está, pero lo que no funciona muy bien son las infraestructuras, y sí hay que decirlo porque la Ciudad de México tiene que aprender de sus propias lecciones. Y bueno, este es otro espacio que como parte de esa investigación en Vicente Guerrero es un proyecto que está, digamos, en cola. Aparentemente ya hay recursos y está desarrollado el proyecto también. Pero bueno, simplemente ilustrar un espacio público en Iztapalapa que se ve así de árido, pues realmente se puede convertir en un oasis para la gente. Entonces, ya para ir terminando la presentación, nos pidieron un poco como pasos siguientes. Y aquí pues yo sí quisiera subrayar los siguientes 4. Primero, consolidar la visión sistémica hacia el cambio de paradigma, que es un poco como lo que les comentaba al principio de crear la película, ¿no? O sea, hay que contribuir a contar la película de una manera que la pueda entender todo mundo, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y obviamente eso tiene que suceder a diferentes escalas, ¿no? Y obviamente en diferentes tiempos. Otra cosa que yo veo importante es la integración de la documentación existente. Hay muchísima información, la Ciudad de México está sobreestudiada, es sobrediagnosticada, pero está toda la información pulverizada. Entonces creo que sería interesante un ejercicio de integración de la información que ya existe para poderlo ver un poco más claro, contar con indicadores muy claros y también confiabilidad de los datos. O sea, todo el mundo tiene datos diferentes, entonces es muy importante llegar pues, a un consenso en cuáles son los datos en los que podemos confiar, contar con indicadores también y metas hacia dónde queremos llegar, apoyarnos también en las bancas laterales de desarrollo que pueden financiar nuevos estudios, y obviamente la construcción de un marco de cooperación multisectorial en donde pueda participar las entidades públicas, las privadas y también juntas, en donde se construya un sentido de corresponsabilidad entre las dos, la integración de múltiples participantes a diferentes escalas, pues la local, la federal y también la comunidad, porque la comunidad es quien conoce realmente en una escala pequeña los problemas. Y también un tema súper importante de comunicación, o sea, siempre cómo comunicamos los proyectos o cómo se ilustran lo que se está haciendo o a lo que se está aspirando es fundamental para que no haya un sentido de frenar algunos proyectos que pueden ser buenos, ¿no? Y por supuesto, pues todo un tema de ingeniería financiera, ¿no? O sea, cómo se van a construir, o sea, con qué dinero se van a construir estos proyectos, piloto o incluso ya a mayores escalas, y cómo se van a mantener. Todo esto pues, es muy poco claro. O sea, creo que además de los diseñadores y de los especialistas en materia de gestión de agua, pues sí necesitamos invitar a la discusión a economistas y a personas que
cuenten con otro tipo de creatividad, que en este caso es la financiera, para realmente llevar estos proyectos a la realidad. Y finalmente, este es un mapa que habla un poco de la condición urbano-rural de México. Esta es, según nosotros, bueno, fue un ejercicio que hicimos teórico de los continuos urbanos-rurales, ¿no? O sea, hay una obsesión tremenda por diseñar la ciudad y cambiar la ciudad, pero en realidad las ciudades dependen mucho de aquellos territorios que están afuera de ellas, ¿no? En estos continuos urbanos-rurales. Lo platicamos hace un momento con Laurent. El tema de la agricultura y de cómo es el manejo de los recursos hídricos en las zonas agrícolas es tremendo, y eso obviamente tiene un impacto en las ciudades. Entonces realmente nuestro campo de acción no es nada más la Ciudad de México, sino todo lo que vemos ahorita como en estas manchas, y donde obviamente la mayor presión está en el eje volcánico. Y finalmente, creo que la Ciudad de México necesitaría de una visión similar a la que está impulsando el gobierno de Bogotá, que es el circuito hídrico. Es básicamente un sistema de espacios urgidos, de una política de protección de los mismos, pero no a partir de no tocar, sino de cómo integrarlos a la ciudad, ¿no? Y ponerle un nombre, ¿no? Eso es todo. Entonces,